Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Una lectura superficial del libro de los Hechos de los Apóstoles nos podría llevar a pensar que solamente los apóstoles fueron los encargados de la expansión de la Iglesia. Esto hubiera sido imposible. Mujeres como Tabita, Gacela, desde su servicio constante, su dedicación y su espíritu comunitario, fueron quienes animaron y congregaron esas iglesias domésticas que se reunían cada domingo en las casas a compartir los bienes y la fe. Ese espíritu está vivo hoy en muchas mujeres de las comunidades, que con su presencia y su entrega mantienen viva la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante Dios. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la fuente bautismal renovaste a los que creen en ti, protege a los renacidos en Cristo, para que liberados del error conserven fielmente la gracia de tu bendición.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré sus votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que creían, y sabía quién lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como sabemos siempre en todo grupo humano, el que cree y el que no cree, el que opta por el Señor y el que lastimosamente se deja llevar por la superficialidad, pensando que somos dioses, caemos en la tentación. Génesis capítulo 3, versículo 5, si tú comes de este fruto, entonces serás como Dios. Y es muy apetecible, dice, a los ojos del hombre, ¿verdad? Porque pensamos, ya le como y te... Pero recordemos, queridos amigos, este es nuestro tiempo. No sé si alguno de nosotros va a estar todavía en el 2100, por ejemplo, en el 2100. ¿Quién de nosotros va a estar? No sé. Bueno, en fin. Y esto es importante que nosotros veamos. Este es nuestro tiempo. Nosotros tenemos que comenzar ahora, ¿verdad? A luchar, a empeñarnos, a buscar lo esencial y lo fundamental en nuestra vida. Hasta aquí el Señor nos presentó el que come mi carne y el que bebe mi sangre es el que tiene la vida eterna. Pero bueno, mañana aquí está la reacción. Y este pasaje en este momento nos trae la reacción. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escucharlo? Y claro, y todos nos damos cuenta enseguida, quién es el que se pone en el camino y quién es el que no le interesa nada. Hasta por la mirada que nos damos cuenta. Cuando nos gusta algo y cuando no nos gusta algo, enseguida nosotros somos, queridos amigos, muy simbólicos, ¿verdad? O sea, manifestamos mucho a través de los signos. Cualquier cosa, cualquier cosa, ¿verdad? O sea, esta parte también Jesús es muy humano y se da cuenta, Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, le dijo, esto a ustedes les escandaliza. O sea, el hecho de que vos tenés que ser generoso, esto te escandaliza. El hecho de que vos tenés que comer el cuerpo y la sangre de Cristo para llegar a esa plenitud, porque eso quiere decir, me hago parte de tu evangelio, me hago parte, asumo lo que me ofrece, Señor. ¿Qué pasará entonces cuando vea al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Entonces, ¿qué es lo que ustedes, cuando llegan y se dan cuenta que Jesús tiene que entregar su propia vida, cuando te están llamando a ser crucificado, cuando te están llamando a entregar tu vida por los demás? Recuerden, queridos amigos, les dice Jesús, que el que da verdaderamente vida es el Espíritu. La carne, es decir, nuestros intereses del mundo, estos no sirven para nada. Por eso las palabras que les dije son espíritu y vida. Lo que yo les estoy enseñando, los mandamientos, la palabra de Dios, esa es la palabra, pero esa palabra que nos enseña a ahondarnos en el espíritu y hacer el camino de la vida. Esto es el que nos da espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen.
Y esto es lo que Jesús enseguida se da cuenta. Hoy te oí, mía, lleva mañana un burú, lleva medio, o mañana desafialento, lleva, va a con la gente así, sí hay que para morir, si no hay que mía, se dan cuenta. Entonces caminamos y hacemos nuestra propia vida y no nos vamos a ninguna parte. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Queridos amigos, enseguida nosotros nos definimos. Nos definimos en un camino de santidad o en un camino de perversidad también. Nos definimos. Estamos volviendo a recordar el ser imagen y semejanza de Dios, capítulo 1 del Génesis, versículo 26. Imagen y semejanza de Dios. Pero somos nosotros quienes nos definimos. Deuteronomio 30:15, te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. De la ñe definida, de la eneta moto balare guatataina, RJP y ponara buicuerita para RJP y vayara buicueri. Pero donde, na puesto muy porque en dere y cua ponaina lare mondano, de monda, lande yapuro, donde yapua. Lare yapono la ibaía, re yapojabe ibaía. Y así, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien, si vos no le estás honrando a tu padre o a tu madre, entonces vos sabés muy bien, no penáis escena, no lluven de hoy visitar chupé, de hoy ya po los deberes de un buen hijo. La anden de hoy la tupa ove, derecho a poner la domingo cuende de hoy jala tupa ove, pues qué piquiboli, pues qué virore ir hore ya por hore un de asado hoy ya po peamo, donde hoy ande gore de reicua. Ahí está, es una definición. El Señor dice, en efecto, no hace falta hacer grandes demostraciones. Jesús sabía muy bien desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que en realidad lo iban a entregar. Lo iban a entregar, sí. Queridos hermanos, nosotros con nuestros pecados, con la falta de vida profunda, una vida superficial, una vida sin compromiso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos matando a Jesús. ¿Cómo matamos a Jesús? En el hermano. Porque no nos entregamos por nuestros hermanos y entonces estamos matando a nuestra sociedad y trayendo la pobreza, trayendo la desunión, trayendo la pelea, trayendo la injusticia, le estamos matando. Sabemos quiénes son los que le entregan a Cristo continuamente. Así es que sé yo que el cosa está, y la ñañemón está y que tu móvil bella por la pendelista. Pero hasta aquí me parece que es importante reflexionar, entender. El Señor sabía quién le amaba y quién se aferraba a Él y que tenía la posibilidad de hacer un camino de resurrección. Jamás la ñepuna y ema oía llevando y cuasi y moin baebe. Jaumiara ve que tú lleva oyucán o nuestra misma sociedad, nuestros mismos valores, nuestros mismos principios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que sepan reavivar la esperanza y el compromiso cristiano en los fieles, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los que sufren hambre y soledad, para que nuestra solidaridad les fortalezcan y encuentren lo necesario para llevar una vida digna, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los que viven sin fe, para que abran sus corazones a Dios, reciban la gracia de la fe y tengan el amor al Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por cada uno de nosotros, para que tomemos el compromiso de buscar el sentido a la vida y nunca echemos en saco roto la gracia de Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios, Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor resucitó, celebremos con alegría.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu kuanyane jara oveshara reipe ava angai para puwi ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañane jara oveshara reipe ava angai para puwi ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañane jara oveshara reipe ava angai para puwi ore mopu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mis límites quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.